Esto es Diálogos en Colectivo, un podcast destinado para todo el público interesado de los temas de actualidad. Comenzamos. Pues qué tal, amigos, los saludo. Si ustedes escuchan un poquito raro el audio, déjenme decirles que nos encontramos hoy en las instalaciones de la Escuela de Bellas Artes de Toluca, en uno de los cubículos de estudio. Así es que si de repente se cuela en nuestro audio algunas notas de instrumentos o de voces, pues sabrán que estamos en el área donde los alumnos ensayan y preparan sus clases. Y bueno, ¿por qué estamos acá? Bueno, porque estamos platicando, o vamos a platicar ahorita en un ratito, con la maestra Lía Idalia Rubí Vázquez. Bienvenida, mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, muchas gracias. Y venimos hasta acá justamente para checar, pues, esta parte de cómo se ve, cómo está, qué rollo con esta parte de la educación musical, de la preparación en la profesionalización de las artes. De entrada, muchas gracias por aceptar la entrevista. Una entrevista que se había estado posponiendo por otras cuestiones, pero al final de cuentas ya aquí estamos. Aquí estamos. Bien, maestra, cuéntenos un poquito, de manera breve, cómo fue ese acercamiento a esta parte de la música. ¿Como estudiante? Como estudiante primero, y ya ahorita vamos desmenuzando lo demás. Ok. En realidad mi acercamiento hacia la música no fue estrictamente académico, sino desde el seno familiar. Acostumbrábamos mucho reunirnos en familia para tener cancioneros y entonar, cantar. Mi abuela nos acostumbró mucho a cantar y entonces se podría decir que esa fue mi primera escuela informal respecto a la música, por ejemplo. Posteriormente manifestaba yo la inquietud de dedicarme a la música y en la materia de artísticas en la primaria me sumé al coro representativo escolar. Okay. Y continuando yo con mi interés, mi mamá me apoyó para ahora sí enlistarme de manera formal en el Conservatorio de Música del Estado de México para tomar clases de canto, ¿no? Okay. Entonces, cuando yo entré al conservatorio, pues me sentí emocionada de que era todo un mundo, ¿no? Por descubrir. Ok, y ya ahí, ¿qué fue lo que cambió de esa preparación no formal en la casa, con los juegos, con los cantos, con las canciones, a ya estar en una institución dedicado a ser profesional en las artes? A mí me pasó, como creo que le llega a pasar a mis alumnos, que una cosa es la imaginación, el ideal que uno se va formando como espectador de los eventos musicales, y otra efectivamente es la realidad que se tiene. Me acuerdo que cuando me inscribí pensé, ya me vi siendo cantante de ópera, ¿no? Ajá. Sin embargo, mi antecedente musical fue sobre música comercial masiva, ¿no? Entonces, cuando me pidieron de favor que hiciera una audición, pues fue sobre música popular, y me topé con un profesor que ya tenía pues cierta reputación tal vez de discriminar a los alumnos. A un amigo mío le dijo, ¿con esa vestimenta piensas ser cantante? Retírate. Entonces para mí fue muy impactante lo que me contó mi amigo. Después con ese profesor iba a hacer yo audición y me dijo, tienes una voz muy chiquita para dedicarte a esto. Y me dolió. Entonces del ideal de voy a ser... María Calas. Ajá, sí. Poing, ¿no? Para atrás. Exacto. Ahora, en mi casa me aplauden, ay, qué bonito cantas, pero llego al conservatorio y todo el mundo canta bonito y con más recursos tal vez musicales, porque yo entré a los 16 años y mis compañeras de canto habían venido desde el CIMI. Desde chiquitos. Exacto, desde chiquitos, Centro de Iniciación Musical Infantil. De manera que incluso en mi audición, un profesor, se llama Luis Berrón, me decía, cuento 4 y entras. Y yo, ¿a dónde? 1, 2, 3, 4 y no pasaba nada. 1, 2, 3, 4 y no pasaba nada. Y me dice, ¿sí sabes de música? Pues canto. ¿Tú sabes cómo se llama este símbolo? No. Es una clave de sol. ¿Tú sabes qué nombre tiene esta nota? No. Y así muchas cosas. Entonces, sin querer sufrí, sí creo discriminación. Como tipo, no va a durar el semestre, ¿no? Y bueno, aquí estoy siendo docente de música en la Escuela de Bellas Artes de Toluca y dedicada al canto. Sí, yo creo que esta parte que
que a lo mejor muchos, pues, los que ya se dedican un poco a esta parte, se han de sentir identificados, ¿no? En esos inicios. Y a mí, platicando con algunos compañeros y amigos, yo les decía, es que suena hasta a veces ilógico que en una escuela donde enseñan, en este caso canto, tú ya tengas que llegar sabiendo cantar, ¿no? O con conocimientos musicales. Y pasa un poco, resulta un poco contradictorio, porque si hay un lugar en donde te tendrían que enseñar a cantar, pues sería justamente en estas áreas, ¿no? Como bien lo mencioné ahorita, ¿no? Hay un centro infantil donde se van formando, pero ¿qué pasa con todas esas personas o que no saben, o que no supieron, o que no tuvieron incluso los recursos para poder acceder, ¿no? Creo que es algo que sea como que, no sé cómo está ahorita la fecha, pero hace tiempo inclusive en las casas de cultura que en el Estado de México se empezaron a diversificar, llegaban esos mismos problemas, ¿no? En donde, aunque la temática no era justamente el ser profesional, pero sí se encontraban esos problemas, ¿no? Con que, yo quiero, ¿por qué canto? ¿Por qué esto, no? Y este mismo rechazo de entrada de algunos maestros, y entonces ahí viene la pregunta, realmente, ¿no? ¿Qué se necesita para poder acceder ahí? ¿Se necesita talento? ¿Se necesita suerte o contactos? Y creo que en este punto, pues como medular, a veces en la vida del estudiante que quiere hacer música, pues puede o tomarlo para bien y decir, de aquí me agarro y voy para arriba, o de plano, esto no es lo mío y se puede perder un gran talento ahí en esa parte, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando estuve estudiando, ¿qué tanto era tan marcada esta división entre los que sí sabían, entre los que tenían talento, entre los que avanzaban más rápido y iban dejando a los demás? ¿Cómo era esa dinámica? Bueno, de sí yo me topé con como la idea ya asumida, colectiva, Ajá. de que si tú no conseguías ser un instrumentista, entendiendo violinista, contrabajista, pianista, etcétera, decían los chicos, si tú no lo haces en la música, dedícate al canto. De plano, sí. Era como una discriminación. Y si de plano ni en el canto funcionas, dedícate a ser percusionista. Entonces a mí me pegó en el ego, no es cierto, no es justo, ¿no? Y decía la fecha, los cantantes están como muy señalados porque no saben solfear, bueno, eso se presume, ¿no? No saben solfear, no saben medir, no saben ensamblar, cantan como quieren, lo que quieren, cuando quieren, y están convencidos de que el mundo tiene que sumarse a ellos como acompañantes, ¿no? No saben hacer música de cámara, etcétera. Entonces, como estudiante y como docente dije, no, necesito sentirme como... Creo que les compré la idea, viví mucho tiempo en función a ese juicio y mucha de mi preparación era como para contrarrestar eso, a lo que le di mucho peso, mucha importancia. Ok. Y ya, por ejemplo, ya después de esta etapa de preparación musical, ahora desde la parte docente, ¿no? ¿Cómo ha cambiado un poco? ¿Sigue igual ese asunto de un poco relegar a los que no llegan preparados? ¿O qué se está haciendo actualmente? Ya. Bueno, he de decir que, por ejemplo, en la Escuela de Bellas Artes de Toluca, entre pasillos ocurren muchos comentarios. Por ejemplo, en la actualidad, en el sentido social, como los padres de familia ambos tienen que trabajar, se dice que Bellas Artes es la guardería de los niños. Por ejemplo, yo estoy laborando en el turno vespertino en el sector infantil, ¿no? Específicamente puntualizo en esa vivencia que tengo, ¿no? Entonces, son padres de condición económica media-baja, que les conviene pagar una colegiatura anual única para inscribir a sus 3 hijos, por ejemplo. Es un caso específico que comento, sí, claro. ¿no? Porque el señor es obrero en una fábrica, la mamá se dedica enteramente a la familia, son 3 hermanitos, difícil de asumir ese compromiso familiar, sobre todo si la mamá trabaja en el sector, por decirlo así, informal, a veces no tan remunerado, no tan reconocido. Claro, total que mis alumnos estudian instrumentos, pero se topan con la situación de no tienen dinero para comprar el instrumento. Y de pronto dicen, bueno, me meto a canto porque no hay que comprar el instrumento.
pero no tienen un antecedente musical, una plataforma cognitiva o heredada del núcleo familiar o en una vivencia incluso de primaria o nada, o sea, llegan en ceros y de pronto hasta con la idea de voy a cantar como el chico que vi en la televisión de La Voz México, ¿no? Ajá. El punto Ese es su referente, ¿no? O sea, lo que escuchan o ven. Ajá. Exactamente. Y de pronto llegan a Bellas Artes y sí sufren una como división o separación o discriminación, porque algunos de los chicos de Bellas Artes o son hijos de músicos que ya saben, como dicen, a qué le tiran, y ellos más bien están, muchos de ellos no convencidos para estudiar música, pero pues es lo que puede pagar mi mamá, como niñeros del turno vespertino, ¿no? Eso. O a veces llegan a canto y creen que no se tiene que estudiar en canto. Con que salga la nota. Exacto. El punto es que a veces los vocalizo y tarararara, ta, tan tan tararara, ta, tan tan tararara, ta. De verdad que es un gran reto. No entonan, no tienen conocimientos musicales, sus papás o ellos mismos no tienen claro su permanencia aquí, su propósito, su objetivo, y sí sufren, pues, no sé si discriminación, pero el trabajo con ellos no es tan acelerado, bueno, tan fácil. Claro. Cuando yo entré aquí como docente, dije, qué bonito, los niños empiezan desde 8 años, yo hubiera querido tener esa oportunidad, ¿no? Y yo empecé hasta los 16. O sea que sí creo que tienen una diferencia, si no con un dolo, ¿no? De menospreciarlos, pero a veces dentro de los grupos, si se arma un grupo con una coincidencia de rango de edad, en donde unos sí saben y otros no saben, es complicado trabajar, ¿no? Ahorita ya se está tomando cartas en el asunto de, en un primer año, tener criterios de clasificación desde las edades, y también los conocimientos musicales, ¿no? Puede haber un primer año, un primero A de solfeo, por ejemplo, ¿no? Primero A de niños de 8 a 10 años, donde sí están cursando la primaria y todavía no resuelven cosas de pensamiento abstracto, que sí tendrían resueltos chicos del primero C de música, donde ya están en la secundaria, ya resolvieron el aspecto de pensamiento abstracto, ¿no? Crítico, y es más fácil que a lo mejor sepan abordar la música, independientemente de que la plataforma cognitiva de arranque de todos sea la misma. Sí, yo creo que, ahorita a nosotros nos ha estado tocando trabajar en un preescolar con niños, justamente esas clases de música y de artes. Y la verdad es que nosotros lo vemos en ese sentido, ¿no? Cuando la maestra, por ejemplo, llega a cantar desafinada, el niño canta desafinado, porque esa es su plataforma, eso es lo que él conoce. Y creo que también es una etapa crítica de 4 a 6 años en donde todo lo que le des lo absorben, ¿no? Y lo graban y lo aprenden. Y ahora que hemos estado trabajando con ellos, sí nos hemos dado cuenta que tienen muchas capacidades, pero el principal reto es cómo lo conduces, ¿no? Porque, lógicamente, hay gente que ya con diferente tipo de información, diferentes capacidades inclusive, pero desde como ahora lo hemos estado viendo acá en las clases, creo que sí llega un punto en el que se empieza como a estandarizar a esas edades y de ahí para arriba, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando justamente en estas escuelas en donde llega de todo y de todos lados y con diferente información y con diferentes perspectivas, cuando en un mismo grupo, por ejemplo, algunos van avanzando y unos se van rezagando, ¿no? En ese sentido, ¿qué pasa o qué, en este caso la Escuela de Bellas Artes, qué estrategia se está aplicando para que por lo menos los alumnos que ya captó continúen, ¿no? Ya. Creo que ha sido todo un reto, sobre todo por la pandemia. Se bajó mucho la matrícula de niños inscritos. Y bueno, repito, taller infantil, que es en lo que yo me enfoco. Bajó mucho la matrícula porque los padres, al perder el empleo, pues le dan prioridad a pagar colegiaturas de la escuela principal. Y entonces baja la matrícula en Bellas Artes. De manera que como es un factor, es algo multifactorial, pero como es algo que está fuera del control de la escuela,
es difícil resolver ese aspecto, ¿no? Otro aspecto es que los niños están con los recursos para entrar a Bellas Artes, pero muy saturados de compromisos escolares, ¿no? O familiares, etcétera. El padre pierde el empleo y terminan siendo como las nuevas figuras de autoridad en su casa, ¿no? Como chiquitos. Y también son situaciones que difícilmente puede controlar la escuela. Yo es algo a lo que me estoy enfrentando, ¿no? Alumnos que incluso perdieron a sus papás o empiezan a enfrentar cansancio, desánimo. La Escuela de Bellas Artes ha considerado, bueno, si los chicos están rezagados, vamos a ponerles tutorías, ¿no? Horarios extraordinarios, extraoficiales, sí, bueno, extraordinarios, para regularizar a los niños, ¿no? O tratan de generarse como agrupaciones artísticas optativas para que el niño sienta que pone sus conocimientos en práctica, ¿no? No solo es estudiar lo teórico, y a veces los niños no entienden una justificación de por qué la inclusión de la materia de solfeo en su carrera, ¿no? Como es muy cansado, es muy teórico, es muy fastidioso, ¿no? Entonces tratar de hacer divertida la clase. ¿Qué otra cosa? Tratar de empapar a los chicos de información cultural, académica, para que no sea una lucha eterna de convencer al niño de, mira, en Bellas Artes no se enseña la Voz México, bueno, el repertorio popular, pero sí este repertorio que es bonito, que es enriquecedor, que te permite tener una interacción cultural con tus compañeritos, con otras escuelas. Entonces, no estamos de brazos cruzados, pero es difícil empezar con un niño en un inicio de ciclo escolar y llevarlo a buen término en ese mismo ciclo escolar. Ya no digamos que el niño termine todo su taller infantil, que consiste en 6 años, ¿no? Sí. Yo quiero hacer una acotación, es una opinión meramente personal, en el sentido de, yo siempre he tenido esta duda de por qué escuelas que se dedican a la profesionalización de las artes, como ya sea Bellas Artes, el conservatorio, se dedica mucho tiempo a repertorio extranjero. Y se deja poco de lado, sobre todo aquí, por ejemplo, en el Estado de México, siempre ha sido mi duda, ¿por qué no se retoman cantos propios de las etnias, ¿no? El Estado de México tiene 5 etnias con cantos maravillosos, y que siento yo, desde mi punto de vista, que se ha relegado un poco. Pero digo, eso es una aseveración muy, muy personal. Yo entiendo que esta parte de incluir otro tipo de repertorio por la técnica, por el estudio, ha funcionado mucho tiempo, pero yo siento que en general las escuelas se le ha dado poca presión, ¿no? O al repertorio mexicano como tal, ¿no? Por ejemplo. Pero, por ejemplo, hace rato mencionaba esta parte, ¿no? De no hacer aburridas las clases. Por ejemplo, esta parte de cómo se enfrenta a la Escuela de Bellas Artes, o en este caso en particular en los talleres infantiles, a toda la información teórica que el alumno tiene que asimilar, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Hay algunas metodologías, hay algunas dinámicas, o se sigue optando por lo ya sabido y conocido? Ya, estás tocando varios puntos importantes que espero no poderlos abordar de manera como puntual, ¿no? Sin extraviarme, ¿no? Creo que puedo partir de un punto en Toluca, de sí las escuelas de licenciatura en educación, se podría decir que son muy jóvenes en comparación a las licenciaturas en ejecución musical. No es tanto el tiempo, ¿no?, que tienen estas de existir, por tanto, por lógica, los egresados no son tantos, ¿no? Son más los que están en el presente estudiando. Y entonces, por ejemplo, la plantilla docente de la Escuela de Bellas Artes de Toluca, los que están próximos a jubilarse, en su momento ni siquiera estudiaron una licenciatura en ejecución, sino diplomados en música. Con el tiempo fueron capacitándose y llegaron a concretar, ¿no?, sus estudios en alguna licenciatura en ejecución o en educación. Pero sí empezaron siendo docentes a prueba y error, ¿no? Muy, muy empíricos. En mi caso puedo decir que egresé del Conservatorio de Música en un perfil de ejecutante, no como docente. Y para mí ha sido un reto el poder capacitarme al tiempo de ser ya en la práctica docente, ¿no? He asistido a sus clases, ustedes como educadores musicales, y me quedo
fascinada, admirada, queriendo tener 20 años e inscribirme a sus licenciaturas para aprender a ser docente. Puedo decir que mis primeras vivencias como docente en Bellas Artes, pues fue todo un reto, y aunque todos merecemos un comienzo como ejecutantes o docentes, sí podría decir que cometí muchos errores de los cuales aprendí, pero que sí no tenía considerados, ¿no? A veces a los infantiles aplicarles metodologías que yo aprendí a mis 16 años de edad, sí, y simplemente eché mano de lo que yo tenía. Entonces, si yo tenía un pozole, pues lo aplicaba con los niños, y pobres niños. Sí. Pensando, mi maestra es la que sabe, y yo voy a esforzarme por cumplir sus expectativas, abordaré métodos que no corresponden a mi edad, que no corresponden a mi contexto social, que no tienen no son manejados por una maestra especializada en educación, y los pobrecitos niños. Pero bueno, esa fue mi situación. Yo que tampoco tuve una vivencia musical académica desde niña, ¿no? Entonces, qué difícil por ese lado, ¿no? Igual, ¿no? Como educadores musicales, creo que ustedes se pueden enfrentar a veces como egresados ser promotores artísticos, ¿no? Sí. Entonces, observé con clases en las que me he metido con ustedes que claro que hay metodología que muchos de nosotros, bueno, no hablaré por los demás, me incluyo, para mí fueron nuevas, ¿no? Que Dalcroze, Kodály, bueno, tú sabrás darme más información, por ejemplo, ¿no? Entonces yo dije, eso mismo lo quiero aplicar en el vespertino de taller infantil, y aún así no es lo mismo escuchar una conferencia que toda una formación, claro, una preparación, una práctica de campo, ¿no? Entonces, de que hay metodologías, ya me enteré que sí, ¿no? De que se van a aplicar, darle seguimiento y todo, para mí es todo un reto, ¿no? Y porque también cada generación es distinta, cada grupo puede ser muy heterogéneo, y lo que hoy domino en ciclo escolar 2021-2022 no necesariamente me va a servir para el siguiente ciclo escolar, ¿no? Entonces, esos son otros puntos importantes. Ay, y habías tocado otro. Bueno, hablaba acerca del una relegación que yo siento de la música mexicana, ¿no? Perfecto, eso es importante. ¿Por qué adoptar música europea, ¿no? Porque es un hecho que tienen más años de historia, ¿no? En cuanto a conocimientos musicales, yo doy la materia de historia de la música contemporánea, pero en el mapa curricular, bueno, no es una materia huerfanita, ¿no? Sí, sino que tiene su antecedente de historia de la música universal y bla, 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 ¿no? Entonces, yo con los chicos empiezo, vámonos desde nuestras bases, ¿no? Y sí, claro, se estudia música, música antigua, ¿no? Entonces, repito, ¿no? Tiene un trabajo mucho más avanzado la música europea, de la cual se puede echar mano, que la música mexicana, ¿no? Tal vez incurre en algún error, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el Conservatorio Nacional de Música, la carrera de etnomusicología, no todos los muchachos se inscriben. Es más probable que el niño, o bueno, que el aspirante ingrese a ejecutante musical, a veces compositor, etcétera, pero tanto como musicólogos no los hay. Las vacantes podrían no estar peleadas, ¿no? Entonces, yo que tuve la experiencia cercana de convivir con mi amiga, Epifanía, que hoy día está haciendo su doctorado en España, me decía, no hay tanto trabajo, es decir, no hay tanta bibliografía la cual consultar para llevar a cabo mi trabajo de investigación, no hay tantos docentes especializados o adentrados en esa área específica, y entonces tenemos tronco común y materias comunes a las de otras carreras de ejecución, laudería, etcétera, pero las cruciales, ¿no?, que caracterizan mi licenciatura son no tan fáciles de abordar por cualquier docente, porque no existe muchas veces ese antecedente. Entonces luego me decía, Lía, ¿me acompañas a comunidades del Estado de México? Pues para hacer una investigación
Y claro, y a veces es empezar a ciegas, ¿no? A tocar puertas, a ganarse la simpatía Sí, claro, de las porque personas. para al final de cuentas uno es el extraño en esas comunidades, ¿no? Y son muy Exactamente. celosos de sus conocimientos algunos. Exactamente. Ujú. De manera que si hay algo ya dado de la música europea, es echar mano a incursionar en algo que no está tan consolidado. Ujú. Sí creo que es por ese lado. Pero sí, ¿no? Nos enfrentamos al problema de muchas de las sociedades europeas tienen una, siempre digo eso, ¿no? Plataforma cognitiva que quizá no sea académica, pero incluso hay personas no dedicadas a la música que están empapadas dentro de su contexto Ujú. de mucha información cultural, no solo en música, sino en otras áreas. Chicos que como de forma oficial en sus escuelas pueden tener por ejemplo en la música religiosa, un himnario y saben cuál es el pentagrama, cuáles son las notas. Si no se dedican a eso, pueden abrir un cancionero en una iglesia y entonar sin problema, sin tener una materia de solfeo, un entrenamiento auditivo, pero ya están empapados de un asunto cultural. Y aquí muchas veces, ¿no? A veces los promotores artísticos se enfrentan a la situación de tener que dar no solo música, sino danza, teatro, artes plásticas y música. Entonces de pronto sí creo que son todólogos y a veces imparten la especialidad de su formación, tipo. Cuando hay chance, ¿no? Exactamente. Sí. En la escuela primaria yo soy promotor artístico y como sé más música, la materia se dedica solo a la música y nunca abordan las otras áreas, porque el plan de estudios de las escuelas de educación básica es ambicioso, a veces formulado por especialistas en la música, en la danza y todo, pero no necesariamente pedagogos. Entonces, por ejemplo, Mario Lavista es un compositor muy importante que no es pedagogo, pero que lo han solicitado para hacer materiales para la SEP. Pues qué complicado, ¿no? Sí. Y efectivamente los planes de estudio, repito, de educación básica, yo misma los veo y digo, si en mi materia de solfeo de la Escuela de Bellas Artes, cuya especialidad es entrenar a los niños en música, estos contenidos no los vemos ni en el segundo año, ¿cómo es posible que estos planes de estudio lo puedan abordar y concretar los docentes de educación musical, promotores artísticos, en donde no solo tienen que impartir música, tienen que impartir las otras áreas, contando con sesiones, si no me equivoco, corrígeme tú, que tiene una sesión a la semana de media hora para impartir las 4 disciplinas. Sí, es una hora por materia. Exacto. Entonces, a nivel federal, de sí no hay una partida presupuestal para la educación. En este caso, ahora, la educación artística pues está más castigada. Y la educación artística en primarias, uno también se enfrenta con niños que quieren fútbol, que quieren 1000 actividades y que muchas veces menosprecian artísticas y deportes, como el cualquiera pasa. Aunque no sepas ni botar una pelota, te vas a sacar 10 en ¿cómo se dice? En educación física. O con que te metas al coro para concursar en el himno nacional, aunque no cantes, vas a tener un 10. Entonces, los educadores musicales se enfrentan a un escenario tan complejo, tan difícil, que no es lo mismo, no estamos partiendo de las mismas circunstancias entre Europa y México, por ejemplo. Sí, el panorama es bastante complicado. Híjole. Y ya para ir finalizando esta parte, ¿cuáles serían como que los, podemos llamarlo consejos o tips que le darías a las personas, en primera que tienen la inquietud musical o de estudiar algo de música y que tienen o que cantan bien o que les dicen, qué bonito cantas, porque no estudias? Desde tu perspectiva, o sea, desde esa parte de ahora, primero como estudiante, ahora como docente, ¿cuáles serían los puntos específicos que tú les dirías o qué consejos les darías? Por ejemplo, chicos que puntualmente se han acercado a mí para manifestarme una inquietud de exploración sobre las artes, les he dicho, en la Escuela de Bellas Artes de Toluca, los días sábados se oferta talleres no escolarizados, de música que a lo mejor no es específicamente académica, tal vez sí más comercial, pero que es un primer acercamiento. Yo misma, yo no empecé aprendiendo música con Bach, ¿no? O Mozart, no.
Entonces no está mal y creo que se vale el quiero acudir a mejorar mi voz para cantar como Shakira, ¿no? Ujú. Bueno, pues si eso te acerca a la música y si sobre esa marcha puedes descubrir que hay un mundo más amplio que solo eso, inscríbete en Sábados en el Arte y permítete conocer eso y a partir de ahí sigue el caminito y date una vuelta entre semana en el sistema escolarizado para que veas qué estamos haciendo, ¿no? En la institución, vea eventos culturales extrainstitucionales, ¿no? O incluso en la institución, a conciertos o actividades que se lleguen a dar para que te des una idea de qué es lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. A las demostraciones, consulta las demostraciones, yo les doy como material musical para que vayan abriendo su conciencia a otras opciones, ¿no? Yo los invito mucho a ser público de los exámenes consinodales de los niños, ¿no? O incluso hacemos los mismos exámenes a puerta abierta, bueno, antes de la pandemia, ajá, ahorita es muy difícil, ¿no? Pero muchas veces invitábamos a los papás a que fuesen el público de sus hijos, en los exámenes, ¿no? Y entonces ahí los papás es una gran impresión la que llegan a tener. Yo no pensé que mi hijo cantara tan bonito. Es más, los niños decían, es que en mi casa se burlan de lo que canto, ¿no? Hasta dicen, ay, ¿tú qué cantas? Música de ópera. Oh, y hasta hacen como caricaturas, ¿no? Entonces, el generar como propiciar actividades culturales no tan densas y hacer un acercamiento a los papás cambian de mentalidad y acceden a apoyar a sus hijos en actividades culturales que fomenten la educación de sus hijos. Ok, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en este ratito que estuvimos platicando. Como saben, amigos, el tiempo se nos termina aquí, no, el tiempo no perdona, pero esperamos que esta plática les haya servido, les haya gustado. No sé si haya manera de que quien tenga duda, quien se pueda acercar, te pueda contactar, no sé, a través de algunas redes sociales te puedan encontrar. Claro que sí. Para mí es más fácil, si me gustan mandar mensajitos a mi teléfono directo. Práctico. Sí, la verdad, sí. Un WhatsApp, porque ajá, honestamente estoy tan inmersa en mis actividades que no aseguro el poder, ¿no? Ajá, comunicarme por otro medio. Mi número es